A partir de la creación del ser humano, el hombre ha sentido la necesidad de modificar su ambiente, cambiar la percepción de la imagen que se presenta en su entorno, moviéndose, trasladándose a lugares que lo hagan crecer, concebir, desarrollar su sentido de discernimiento y sobre todo que motiven la capacidad de vencer obstáculos. Desde hace siglos, la conducta humana se ha marcado con los impulsos que la llevan a buscar la manera de facilitar la vida, su cotidianidad. Impulsos que lo empujan a la aventura, al riesgo de enfrentar rutas y caminos que existen más allá de sus pasos. Con el pasar del tiempo observamos los accidentes que se presentan en la naturaleza y con asombro descubrimos que gracias al ingenio, el hombre es capaz de alterar y solucionar cualquier obstáculo en su camino. Nuestros aborígenes llegaron a tener una sociedad, una artesanal civilización que les permitía avanzar rudimentariamente, sin modificar su entorno de manera abrupta. Sencillamente trataban de hacerlo un tanto viable, esquivando estorbos sin esfuerzo y viviendo en soberana comunión. Con la llegada de los colonos al territorio quisqueyano, viene con ellos el conocimiento imperante de aquella época y de aquel continente, introduciéndose como complemento innovador en el ambiente de la Hispaniola, imponiendo desde sus primeros pasos sus ideas, sus técnicas y desde luego su desarrollo en el área de la construcción sobre la dócil raza subyugada. Partiendo de aquella época, la que podemos denominar colonial, cual fuera el principio de los artesanales pero muy originales vínculos que se nos muestran hoy en día como grandes obras integradas de manera directa al desarrollo colectivo de la reciente República Dominicana, nos deleitamos con las piezas claves y fundamentales que nos permiten conjugar el ayer con el creciente día a día, abriendo espacio para expectativas de los más avanzados sueños del progreso dominicano. Puentes Dominicanos, enlaces de mi patria. La tecnología es la principal herramienta que nos diferencia de nuestros antepasados y a la vez de los demás seres vivos, y es precisamente en los avances tecnológicos donde se fundamenta la comunicación vial, recurso que nos permite enriquecer nuestro conocimiento, palpar la naturaleza y adecuarla a nuestro beneficio, e intercambiar información con seres que, a grado de virtud, comparten nuestros mismos sentidos. Desde la llegada de los españoles, hemos sentido la necesidad de modificar los entornos de los ambientes en busca de eso que insistentemente se anhela, progreso. Y el avance que trae consigo el escrutinio, la experiencia y la cambiante dificultad al alcanzar cada peldaño, también nos brinda la posibilidad de transformarnos en seres más inteligentes. Los puentes juegan un papel importantísimo en el diario vivir. Hoy disfrutamos de su extraordinaria suspensión que de manera especial dejan atónitos al espectador que conoce su intríngulis, sus historias, su nacimiento. Y de igual forma, aquellos que desconocen su razón de ser y que se benefician con su utilidad, también en un momento determinado se dejan seducir por sus formas y su magnificencia. Formas que gracias a la ingeniería de construcciones, la que en su origen utilizara como pieza fundamental una proporción de la figura geométrica perfecta en las ciencias matemáticas como es el arco, nos brinda en su evolución una cantidad de caprichosas estructuras que satisfacen tanto su funcionalidad como la admiración que evoca una grandiosa obra de arte. El arco como figura geométrica es autoportante, recibiendo empujes hacia los extremos que lo soportan, siendo importante destacar que si su base está bien soportada, una estructura de arco, en este caso un puente, es increíblemente duradera hasta que la consumación de los materiales empleados lleve al colapso su construcción, y para eso hay que esperar mucho tiempo. Generalmente las soluciones a base de puentes de mampostería, en base a soluciones en puentes en arco, porque el arco tiene
sus peculiaridades estáticas muy ventajosas, que pone pues, la estructura completa, trabaja con presión y en materiales como mampostería, de ladrillo o de bloques, o sea, mampostería de sillería. Eso es maravilloso. Como este arco, en este puente construido con piedras de lajas de excelente calidad en la región de Peralta, provincia de Azua. En el año de 1961, durante el gobierno provisional de Bonelli y después del ajusticiamiento de Trujillo, un maestro constructor español de nombre Enrique Amoró realizó para este pobladito dos importantes obras. La primera, la iglesia parroquial construida en lajas y piedras en todo su exterior, una labranza de indiscutible calidad y acabado. Y la otra, una obra única en todo el territorio nacional, un puente con increíbles proporciones. Al pasar por encima de este tablero pensamos que es un puente de losas común, parecido a los que más abundan en nuestro país, pero la verdad es que es una estructura digna de desmenuzar, desde su basamento y su forma autoportante hasta su material nativo y duradero. Realizado completamente en piedras, el puente del municipio de Peralta es una solución única. Su diseño y realización cumplen con el procedimiento inicial que se aprecia en la construcción de puentes de nuestro país. Por sus líneas arquitectónicas podemos decir que es muy parecido al puente situado en un paraje denominado Nivaje y que fuera realizado por don José Manuel Glass en el año 1882 en la ciudad de Santiago de los Caballeros. El puente de arco cuenta entre los más atractivos logros de la ingeniería. Hasta poco antes del siglo XX fue utilizado el arco de piedra labrada. La población lugareña lo llama Puente de la Peñita y salva el cauce de un arroyuelo. Fue construido en el año 1961 a una distancia de 27 kilómetros del pueblo de Azua. Válido es destacar que aunque San Juan de la Maguana es una de las comunes más antiguas de nuestro país, después de Santo Domingo, es Azua la provincia más vieja de la parte sur. El puente de la Peñita es de proporciones simples, con una solución arquitectónica tradicional, posiblemente como se construyera el primer puente que salvara una gran avenida de agua. Es muy probable que el primer puente en construirse en territorio dominicano fuera realizado por el gran alarife constructor de la impresionante Catedral de Santo Domingo, Rodrigo Gil de Liendo. Su puente se inició y fue derribado antes de terminarse por una crecida del río Osama en 1535. En 1544, durante una pesquisa contra Fuenmayor, el gobernador Oviedo declara: comenzó el pilar poco a poco, hace acostar a una banda. En este río de la ciudad se comenzó a hacer una puente de piedra que hacía Rodrigo de Liendo. Aquel gastado era excusado. Según la forma que vio este testigo, que se tenía en el meter las piedras que se echaban en el dicho edificio, y también por ser el río tan furioso y hondo, donde la dicha puente se pensaba hacer, y así vio que en el tiempo de muchas aguas, y viendo el río muy crecido, desbarató la obra y la trastornó. El puente, según los numerosos proyectos que en ese momento tenía la ciudad, debía servir a su vez de acueducto. Podemos notar que para el siglo XVI se utilizaba el artículo la para indicar un puente, lo cual tiene sus orígenes en la palabra latina pons pontis. Pero ese no es el único puente del siglo XVI del cual se tiene conocimiento. Los españoles, en adición a sus nociones de ingeniería medieval, traen también sus conocimientos sobre agricultura, fundando ingenios de azúcar, y es justamente en un ingenio donde se encuentra la única pieza estructural de un puente del siglo XVI en República Dominicana. Es el puente conocido como La Arca en la sección de Guaymate en La Romana, en el Batey 82 en el Central Romana, cerca de la sección de La Cuchilla. A un recorrido de 6 kilómetros río arriba se encuentra una pieza clave, un repaso de nuestra historia colonial aún clavada en el anonimato, conocida por sus lugareños como La Arca, y situada en un lugar difícil de acceder por tierra, es el único testigo palpable de un acueducto puente que realizaron los hermanos de Trejo, los mismos que trajeron a suelo dominicano el cuadro de la Virgen de la Alta Gracia. La arca, palabra derivada de el arco, es una imponente estructura de piedras con un arco de ladrillo y afirmado con sangre de buey, como narra la historia, este que sirvió como puente para un acueducto que, por medio de la gravedad y el recurso hidráulico, movía las poleas del ingenio que se situaba al otro lado.
y según indican expertos en el tema, era llevado en goletas hacia el desembocadero del río Chabón. Impresionante pieza fundamental en la historia de los puentes en la República Dominicana. Único testigo vigente de la ingente labor constructora de un pueblo en sus orígenes. Puentes Dominicanos. Enlaces de mi patria. En el tiempo de la colonización, no había caminos. Fueron los españoles quienes iniciaron una ardua e importante labor que comenzó con el detallado estudio de los terrenos. Más tarde crearon villas que distaban una de otra un tiempo promedio de un día de viaje a pies y posteriormente en mulos, lo que pronto se convertiría en el transporte más popular, haciéndose las más famosas las de San Juan de la Maguana y las del Cibao. Los españoles situaban las villas en llanuras y cercanas a los ríos para poder garantizar el suministro de agua. Es por esa razón que rápidamente surge la inquietud de salvar accidentes y grandes crecidas de ríos en tiempos difíciles, ya que es muy común en el territorio caribeño las grandes avenidas de agua que inundan todo a su paso después de una intensa lluvia, adicionándole la natural posición geográfica que le obliga a la Hispaniola a enfrentar los más temerarios huracanes. Para las primeras soluciones a estos inconvenientes, se utilizó de manera artesanal la piedra y la madera, siendo esta última la forma más empleada para salvar un accidente o cruzar la ribera de un río. Las fundaciones de los primeros puentes debemos buscarlas en las principales ciudades fundadas por don Cristóbal Colón, por su hijo Diego Colón y naturalmente por Nicolás de Obando. Es por eso que Santo Domingo debió en algún momento después de la destrucción del puente que construía Rodrigo de Liendo, construir otros puentes que cruzaran el Ozama. Según investigaciones, a nadie consta que para el año de 1870 existiera en territorio nacional puente alguno. Parte de esto nos lo comprueba el viajero e historiador norteamericano Samuel Hazard en su libro Santo Domingo, su pasado y presente. Espoliando nuestras monturas, pronto atravesamos las 4 millas que nos separaban del transbordador con el que íbamos a cruzar el Isabela, un brazo del Ozama, que es el río a cuya orilla se halla Santo Domingo. Nuestra llegada al transbordador no pareció impresionar a los barqueros negros que estaban en la otra orilla, pues no parecieron apresurarse para servirnos con su barcaza, hasta que el enérgico juramento del profesor acompañado de la muestra de un documento oficial y el grito de servicio oficial los sobresaltó y les hizo venir a atendernos. El transbordador era un enorme lanchón plano y su maquinaria consistía en una cuerda. El río tenía aquí más de 50 yardas de ancho. Sus aguas eran clarísimos y corría rápidamente entre orillas cenagosas. Inmediatamente después de cruzarlo, tuvimos que subir por un camino empinado, embarrado y muy quebrado, hasta llegar a terrenos más elevados, donde tomando el camino principal, continuamos nuestro viaje, atravesando constantemente los bosques. Michael Baud nos indica de igual manera en su libro Historia de un sueño que aún para el 1870 no existían carreteras para carretas, caminos carreteros ni puentes. En el mismo tenor, Samuel Hazard revela: los barcos son cargados mediante grandes barcazas y el cargamento se transporta en pequeñas carretas de bueyes, siendo desconocido a nuestra llegada todo tipo de muelle o embarcadero, aunque después se instaló un desembarcadero provisional. Este óleo de Alejandro Bonilla, realizado en el 1868, compilado en el libro de Emilio Rodríguez de Morici, nos indica que sí hubo uno o varios puentes de madera, lo cual pudiéramos suponer era un tipo de puente temporero prácticamente desechable con cada crecida del temperamental río Ozama. Adicional a ello, José Ramón Abad dice en su compendio geográfico estadístico, el cual realizara para el año de 1882, que el último huracán que ha atravesado la isla fue el día 6 de septiembre de 1883. La dirección de este ciclón fue de noroeste a suroeste, de manera que sus mayores estragos lo causó en las poblaciones de Enriquillo, Barahona, Azua y Baní. Las fuertes estribación de la cordillera central que forman la Sierra de San Cristóbal, sirviendo de barrera al paso del vendaval, resguardaron la banda oriental de la República, que sufrió mucho menos
que la región opuesta en que se hallan las poblaciones mencionadas. Sin embargo, en la capital, particularmente en su puerto, hubo que lamentar daños de consideración. La crecida del Osama fue tan impetuosa que arrastró el puente de madera por medio del cual la ciudad se comunicaba con el Cantón y Pajarito. Este lugar nos sugiere ser el territorio que un siglo después ingenieros modernos usarían para crear los grandes enlaces de Santo Domingo. Un dato curioso es el encontrado en el mapa geográfico enciclopédico realizado en 1907 por A. de Moya, en el cual se ve una estructura de arcos con grandes contrafuertes y proporciones pequeñas, como si se tratase de un puente pequeño. Será por ello que en la Enciclopedia Dominicana, el doctor Manuel de Jesús Mañona Redondo divide la época republicana de la arquitectura dominicana en 4 períodos, correspondiendo el primero a los años comprendidos entre el 1844 y el 1870. Un puente que se inauguró el 28 de abril de 1878 y que fue situado en las cercanías del entonces llamado Cantón y Pajarito, siendo la construcción dirigida por el ingeniero Howard Crosby, fue el famoso Puente Osama, un puente de mampostería con una estructura superior, reticular, metálica y tablero de madera. Ostentó una báscula que permitía el cruce hacia el interior del Osama y la Isabela de embarcaciones con grandes mástiles. Este puente fue destruido parcialmente por el ciclón San Zenón en 1930. Esta foto indica cómo los habitantes de ambos lados cruzaban con un ingenioso sistema de rodaje inventado a raíz del colapso del puente. Es en el inicio del gobierno del mayor constructor de puentes que se restaura la obra y se le da el nombre de Puente Ulises Heró. Esto sucede en el régimen del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina. La primera etapa de la arquitectura dominicana estaba en manos de maestros y albañiles, donde adicionalmente actuaron los ingenieros del ejército español. En el segundo período se inicia realmente el conocimiento científico y la profesión de constructor. Puentes dominicanos. Enlaces de mi patria. La República Dominicana a mediados del siglo XIX era un país pobre, de poca infraestructura. Menos de 1 millón de personas habitaban los 48.448 kilómetros cuadrados, donde la mayoría de sus habitantes vivían en las áreas rurales y estaban inmersos en las actividades agrícolas, la única que conocían en aquella época. Pedro Francisco Bonó, entusiasta e investigador con grandes atributos intelectuales, en su libro Ensayo Sociohistórico 1870-1900 nos dice: Nuestros caminos, en buena definición, no son caminos. Los vecinales son veredas, los de sabanas, carriles de ganado, y los denominados reales son pasajes denominados en los que ni rey ni roque han puesto un dedo. Todo dominicano viejo que se ve obligado a hacer un viaje, pues si no es obligado no lo hace, pasa la víspera tan agitada noche como la que precede un combate. Desde que se pone en camino empieza a preguntar a todos los que encuentra: ¿el Yuna da paso? ¿Cómo está el Corozal, el Piñal, el Ejido, la Luisa? ¿Hay canoa en el Osama? ¿Barca en la Isabel? Si les responde: todo está seco, los ríos están bajos, respira entonces a pulmones llenos y apriete el paso. No sea cosa que si tarda un chubasco todo lo desarregle. Si le dice: los ríos están hondos, llueve mucho en las lomas, inclina entonces la cabeza, pone la bestia al paso y empieza a afligirse, pues sabe los trabajos peligrosos que lo aguardan. La construcción vial era un serio problema. Era inservible a pesar de contables esfuerzos de varios gobiernos dominicanos para mejorar la situación. A manera típicamente colonial o neocolonial, el transporte y las comunicaciones no eran adecuados para unificar el país, impidiendo esto que cada región se comunicara política y económicamente, trayendo como consecuencia el aislamiento sostenido. La forma de cómo se avanzó en el cruce de los ríos la explica Pedro Francisco Bonó de la siguiente manera. El Ayuntamiento de Santo Domingo ha puesto barcas y puentes que le dan crecida renta. El de Moca y Puerto Plata han hecho construir también algunos puentes. Para 1879 se había terminado la construcción del puente que hoy ostenta el récord de más antiguo en la República Dominicana, el Puente de la Guinea.
puente que sorprendentemente funciona como en su primer día. La proposición de los constructores fue enviada el 23 de diciembre de 1877, la cual consistía en hacer un puente de mampostería con baranda de hierro. Cobrarían un tanto por ciento sobre la exportación del tabaco, azúcar, cueros, café y horquetas de caoba. Antes de estipular definitivamente las condiciones de firmar convenios, el ayuntamiento comisionó al conocido ingeniero W. O. Bartlett para observar el sitio y estudiar el plano. Para informe en próxima sesión. Según consta en libros de actas del ayuntamiento de la última fecha mencionada, Bartlett sugirió algunas reformas al plano presentado. Existía otra proposición de fecha 9 de diciembre del 1877 de Allen Howard Crosby para hacer el dicho puente en el río del pueblo Arroyo Mameyes. Propuso la realización del puente con atributos de hierro y mampostería tan ancho como el que está haciendo actualmente la capital en el río Osama, proposición esta con cobro, declarando que la construcción es sólida y conforme a las condiciones del plano, por lo que quedó satisfecho. Allen Howard Crosby no construyó el acueducto de Puerto Plata ni el puente de la Guinea, tampoco el faro de la misma ciudad, el cual sometió un proyecto